¿Alguna vez has sentido que hay un muro tan alto en tu vida que parece imposible de cruzar? Problemas familiares, deudas, enfermedades, sueños rotos. Quizás te has dicho, esto no tiene solución. Pero déjame preguntarte algo. ¿Y si ese muro no es tan fuerte como crees? ¿Y si solo necesitas mirar hacia arriba y confiar en alguien más grande? La Biblia nos dice en Lucas 1:37, porque nada hay imposible para Dios. Lo que para ti parece el fin del camino, para Dios es solo el comienzo de un milagro. Imagina esto, una semilla pequeña no tiene fuerza para mover una roca, pero cuando la pones en el lugar correcto, con tiempo y fe, puede romper incluso el cemento más duro. Lo mismo sucede con tu fe. Si la depositas en Dios, aunque sea pequeña como un grano de mostaza, Él puede mover las montañas más grandes de tu vida. Jesús mismo lo dijo en Mateo 17:20. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí y allá y se pasará, y nada os será imposible. Hoy te invito a descubrir cómo esa fe puede transformar tu realidad, cómo lo que parecía imposible puede volverse posible si confías en Dios. Porque cuando Él está contigo, las paredes caen y los caminos se abren. ¿Estás listo para dar ese paso de fe? Comencemos. La vida está llena de desafíos que a menudo parecen imposibles de superar. Hay momentos en los que el peso de nuestros problemas nos lleva a pensar que no hay salida, que estamos atrapados y solos. Pero la realidad es otra. Dios está contigo, y cuando depositas tu fe en Él, lo imposible comienza a desmoronarse. En la Biblia encontramos historias reales de personas como tú y yo, que enfrentaron circunstancias difíciles e imposibles, pero cuando eligieron confiar en Dios, vieron milagros, vieron muros caer, vieron el poder de Dios manifestarse en sus vidas. Hoy te voy a mostrar cómo puedes transformar tu manera de enfrentar esos imposibles de la vida. Vamos a explorar lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de la fe que mueve montañas y cómo esa misma fe puede cambiar tu situación, abrir caminos donde no los hay y darte la fuerza que necesitas. ¿Estás listo para descubrir cómo Dios puede obrar en tu vida? Vamos a sumergirnos en 5 principios bíblicos que te ayudarán a depositar tu fe en Dios y superar lo imposible. Recuerda suscribirte a nuestro canal si no lo has hecho y escribe en los comentarios, Dios, yo confío en ti. Tú tienes el control. Hoy es el día para comenzar a actuar con fe. Hoy es el día para orar, declarar y creer que Dios puede hacer lo imposible. Primera, la importancia de depositar tu fe en Dios. La fe es un tema central en la vida cristiana, pero a menudo no entendemos su verdadera importancia hasta que nos enfrentamos a desafíos que parecen insuperables. En momentos de crisis, de desesperación o de incertidumbre, ¿qué haces? ¿Dónde pones tu esperanza? La clave para superar lo imposible está en depositar nuestra fe en Dios. La fe no es solo una creencia pasiva o un sentimiento vago. Es una certeza profunda y una confianza activa en lo que no se ve, en lo que aún no hemos recibido, pero sabemos que Dios lo tiene preparado para nosotros. La Biblia define la fe de manera muy clara en Hebreos 11:1. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto significa que la fe nos permite mirar más allá de nuestras circunstancias inmediatas y creer en lo que Dios ha prometido, aunque nuestros ojos no lo puedan ver aún. La fe es el puente entre lo imposible y lo posible. Lo primero que debemos entender es que depositar nuestra fe en Dios no significa simplemente esperar que las cosas cambien mágicamente. No se trata de un acto de magia o de un optimismo vacío. La fe cristiana está basada en la creencia en un Dios todopoderoso, que tiene el control absoluto de nuestra vida y de todo lo que sucede a nuestro alrededor.
Cuando depositamos nuestra fe en Él, le damos el control de nuestra vida. La fe nos invita a confiar plenamente en Dios, aun cuando los caminos parecen cerrados, cuando las puertas parecen bloqueadas, cuando los problemas se acumulan. La fe es un acto de entrega total a Dios, donde dejamos de luchar con nuestras propias fuerzas y aceptamos que es Él quien puede hacer lo que para nosotros es imposible. Dios no necesita que le expliquemos cómo hacerlo, solo necesitamos confiar en su poder, en su sabiduría y en su amor. Recuerda lo que dice Proverbios 3:5-6. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Este versículo nos da una clave fundamental. La fe no depende de nuestra capacidad, sino de la capacidad de Dios. Es Él quien endereza nuestros caminos, nos guía y hace que lo imposible se vuelva posible. La fe que actúa. Ahora, es importante entender que la fe no es algo que simplemente guardamos en nuestro corazón, sin mostrarlo en nuestra vida diaria. La verdadera fe es una fe que actúa, que toma pasos, que se mueve a pesar de la duda, que da un paso hacia adelante aun cuando no se ve el final del camino. La fe activa es la que se demuestra en nuestras decisiones diarias, en cómo respondemos a los desafíos y en cómo confiamos en Dios, aun cuando las circunstancias no nos favorecen. En Santiago 2:17 encontramos una reflexión clave. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Esto nos enseña que, aunque podamos creer en Dios, nuestra fe debe tener acción. La fe que se queda en palabras no produce cambios, pero la fe que actúa con valentía y determinación es la que tiene el poder de mover montañas. Una fe como un grano de mostaza. Es fácil sentirse abrumado cuando los problemas nos superan. Tal vez te estés preguntando, ¿cómo puedo tener fe si las cosas se ven tan mal? ¿Cómo puedo confiar en algo que no puedo ver? La respuesta está en Mateo 17:20, donde Jesús dice, si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. ¿Sabías que un grano de mostaza es tan pequeño que casi no se ve a simple vista? Sin embargo, Jesús usó esta metáfora para enseñarnos que la cantidad de fe no es lo que importa, sino en quién ponemos nuestra fe. Un grano de mostaza es pequeño, pero cuando se planta en el lugar correcto, en la mano de Dios, puede crecer hasta convertirse en un árbol grande, fuerte y firme. Asimismo, una fe pequeña, pero depositada en Dios, tiene el poder de mover lo imposible. La fe nos cambia por dentro. Cuando depositamos nuestra fe en Dios, no solo cambiamos nuestras circunstancias, sino que también cambiamos nosotros mismos. La fe en Dios no solo transforma lo que está afuera, sino que actúa en nuestro interior, en nuestros pensamientos, en nuestra actitud ante la vida. La fe nos da una nueva perspectiva, nos permite ver el mundo y nuestros problemas desde los ojos de Dios, y eso cambia todo. En 2 Corintios 5:7 se nos recuerda que vivimos por fe, no por vista. Esto significa que nuestra visión del mundo ya no está limitada por lo que vemos a nuestro alrededor. No importa si las situaciones parecen desesperadas, lo que realmente importa es lo que Dios tiene preparado para nosotros y la certeza de que Él está trabajando, aunque no podamos ver el resultado inmediato. Esta fe nos da paz, nos da esperanza y nos da la fuerza para seguir adelante, sabiendo que Dios está con nosotros en cada paso. Así que, al depositar tu fe en Dios, no solo estás enfrentando tus problemas con una nueva perspectiva, sino que estás abriendo la puerta a la posibilidad de lo imposible. Estás diciendo, Dios, yo confío en ti, tú tienes el control, y sé que, aunque no vea el camino, tú lo abrirás.
Y cuando depositas tu fe en el lugar correcto, en las manos de un Dios poderoso y fiel, puedes estar seguro de que nada es imposible. ¿Estás listo para confiar plenamente en Dios y dejar que Él transforme tu vida? La fe que depositas en Él es la que abrirá las puertas y hará que lo imposible se vuelva posible. 2. La historia de Abraham. Fe en lo imposible. La historia de Abraham es uno de los ejemplos más poderosos de cómo la fe puede transformar lo imposible en posible. En un momento de su vida, Abraham se encontraba ante una promesa de Dios que parecía humanamente imposible. A sus 100 años, y con su esposa Sara de 90, Dios le prometió que tendría un hijo, el cual sería el inicio de una gran nación. Génesis 17:19. ¿Te imaginas la incredulidad que podría haber sentido Abraham en ese momento? La ciencia, la lógica y las posibilidades humanas decían que no había ninguna forma de que Abraham y Sara pudieran tener un hijo. Pero aquí es donde la fe de Abraham se destacó. Él creyó en la promesa de Dios, a pesar de lo que sus ojos veían y lo que su mente le decía. En Romanos 4:20-21 leemos: «Y no dudó de la promesa de Dios por incredulidad, antes bien se fortificó en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido». Lo que hace esta historia aún más impactante es el hecho de que Abraham no solo creyó en la promesa de Dios, sino que se mantuvo firme en su fe, incluso cuando los años pasaban y no veía ningún cambio en su situación. Él no permitió que las circunstancias le quitaran la confianza en el poder de Dios. Abraham creía que Dios, en su poder infinito, podía hacer lo que parecía imposible. Dios no necesita que las cosas sean posibles en el plano humano para obrar maravillas. Él no está limitado por nuestras capacidades ni por nuestras percepciones de lo que podemos lograr. En este punto, es crucial reflexionar sobre cómo esta fe no solo fue un sentimiento de esperanza, sino una acción de total confianza en que lo que Dios prometió, Él lo haría, sin importar las pruebas, las dificultades o la lógica humana. La fe de Abraham nos enseña que, a pesar de lo que digan las circunstancias, debemos aferrarnos a la promesa de Dios. El versículo que acabamos de leer muestra una fe activa. No fue una fe pasiva que se quedó esperando, sino que Abraham se fortaleció en su fe, alabando a Dios, dando gloria a su nombre mientras esperaba. Este es un principio importante para ti también. La fe no debe ser algo que se guarda en el corazón sin demostrarlo. Abraham dio gloria a Dios, expresó su fe porque sabía que el cumplimiento de la promesa no dependía de él, sino del poder de Dios. Si Dios fue capaz de cumplir lo imposible en la vida de Abraham, ¿por qué no podría hacerlo en tu vida también? Quizás te enfrentas a situaciones en las que las probabilidades parecen estar en tu contra. Tal vez un diagnóstico médico que te dice lo contrario. Una deuda que parece insuperable o una situación familiar que no muestra esperanza. La historia de Abraham nos muestra que no hay nada imposible para Dios. Él tiene el poder de transformar lo que parece un final en un nuevo comienzo, de hacer surgir vida donde no parece haber esperanza. Reflexionemos. Si Dios fue capaz de cumplir la promesa de darle un hijo a Abraham en su vejez, si pudo convertir a un hombre de 100 años y a su esposa de 90 en los padres de una nación, ¿no podrá hacer lo mismo por ti en tu situación? La fe de Abraham no solo fue un ejemplo de perseverancia, sino también de confianza en el carácter de Dios. Un Dios que cumple sus promesas, un Dios que nunca falla. Dios no solo te está pidiendo que creas en Él, sino que confíes en su poder ilimitado, incluso cuando lo que ves te dice lo contrario. De la misma manera, Dios te invita hoy a poner tu fe en Él.
Puede que la situación en la que te encuentras hoy te parezca imposible, pero la fe que depositamos en Dios no depende de cuán grande es el problema, sino de cuán grande es el Dios en quien confiamos. La fe de Abraham nos recuerda que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Mateo 19:26. La fe de Abraham es un recordatorio poderoso de que, cuando confiamos en Dios, no estamos limitados por nuestras circunstancias. No importa cuán difícil o improbable parezca la situación, si Dios te ha dado una promesa, Él la cumplirá. No tienes que entender cómo lo hará, solo debes confiar en que Él lo hará a su tiempo y de acuerdo a su voluntad perfecta. Así que, al igual que Abraham, te invito a depositar tu fe en Dios, incluso cuando las circunstancias te digan lo contrario. Si Él pudo hacer lo imposible en la vida de Abraham, también puede hacer lo imposible en tu vida. Dios está esperando que confíes en su poder ilimitado, que pongas tu esperanza en Él y que, como Abraham, te fortalezcas en fe, dándole gloria a Él en cada paso que tomas. Recuerda, no importa cuán grande sea el reto que enfrentes, lo imposible es solo un reto para Dios. Cuando confías en Él, todo se vuelve posible. Tercera, el poder de la fe en medio de las tormentas. En la vida, todos enfrentamos momentos de tormenta, momentos en los que las dificultades parecen crecer a nuestro alrededor, desbordando nuestra paz y haciéndonos sentir inseguros. Es en esos momentos cuando la fe se pone a prueba, pero también es cuando puede surgir su mayor poder. Una de las historias más reveladoras sobre cómo nuestra fe puede superar las tormentas de la vida se encuentra en el Evangelio de Mateo, en el pasaje de Mateo 14, 29-31, donde Pedro camina sobre las aguas. En este relato, Jesús envía a sus discípulos a cruzar el mar, y mientras están en medio de la tormenta, Él se les acerca caminando sobre las aguas. Los discípulos, aterrados, piensan que es un fantasma, pero Jesús les dice: «Ánimo, soy yo, no tengan miedo». Entonces Pedro, impulsado por la fe, le responde: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti sobre las aguas». Jesús le dice: «Ven». Pedro, con los ojos fijos en Jesús, comienza a caminar sobre las aguas. Sin embargo, cuando Pedro mira las olas y el viento fuerte, comienza a hundirse. «Señor, sálvame». Y Jesús, extendiendo la mano, lo agarra y le dice: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Mateo 14, 29-31. Este episodio es una lección clara de cómo la fe puede ser poderosa en medio de las tormentas, pero también de cómo nuestras circunstancias pueden debilitarnos si apartamos nuestra mirada de Jesús. Pedro caminó sobre las aguas mientras sus ojos estaban fijados en Jesús, pero cuando desvió la vista hacia las tormentosas olas, su fe se debilitó y comenzó a hundirse. En ese momento, no fue el poder de las aguas lo que lo hizo caer, sino el poder de sus dudas. La tormenta en sí misma no tiene el poder de hacernos perder la fe. Lo que ocurre es que las circunstancias pueden desviar nuestra atención de lo más importante: Jesús. Cuando miramos más a las olas que a nuestro Salvador, nuestra fe comienza a decaer. Pedro es un excelente ejemplo de cómo la fe funciona. Cuando nuestra mirada se centra en Jesús, podemos caminar sobre las aguas, enfrentar las tormentas y avanzar en medio de los problemas. Pero cuando apartamos nuestra mirada de Él, nos vemos arrastrados por el miedo y la incertidumbre, como Pedro lo experimentó. Esto no significa que las tormentas desaparecerán cuando pongamos nuestra fe en Jesús, sino que aunque las olas sigan golpeando, nuestra confianza en Él nos mantendrá firmes. La fe no es la ausencia de dificultades, sino la capacidad de seguir adelante a pesar de ellas, confiando en que Jesús está con nosotros. En nuestra vida diaria, las tormentas pueden adoptar muchas formas.
problemas financieros, crisis familiares, problemas de salud o incluso luchas internas y emocionales. En esos momentos, debemos recordar que la fe no depende de lo que está a nuestro alrededor, sino de quién está con nosotros. Jesús no promete que las tormentas se detendrán, pero sí promete estar con nosotros en medio de ellas. Él nunca nos dejará ni nos abandonará. Hebreos 13:5. La clave de la fe en medio de las tormentas es mantener la mirada en Jesús, no en las circunstancias. Pedro comenzó a caminar sobre el agua porque fue obediente y creyó en el poder de Jesús para hacer lo imposible. Sin embargo, su fe se desvaneció cuando comenzó a ver más las dificultades a su alrededor que el poder de aquel que lo había llamado a caminar sobre las aguas. Reflexión. ¿Cómo actúas tú cuando las tormentas vienen a tu vida? ¿Dejas que el miedo y la duda te hagan dudar de tu fe? ¿O sigues con firmeza mirando a Jesús? Si en lugar de enfocarte en las dificultades, pones tu confianza en el poder de Jesús, como Pedro lo hizo al principio, serás capaz de caminar sobre las aguas de tu vida y seguir adelante, sin importar lo que venga. Mantener la mirada en Jesús es un acto intencional que requiere concentración y disciplina. En el mismo momento en que desviamos nuestra vista de Jesús y comenzamos a enfocarnos en las dificultades, nuestra fe comienza a tambalear. El enemigo quiere que mires tus problemas, tus miedos, tus fracasos. Él sabe que si logras enfocarte en Jesús, te verás fortalecido, como lo hizo Pedro al principio. Así que, en los momentos de tormenta, recuerda mirar a Jesús, escuchar su voz y confiar en su poder. Él es más grande que cualquier problema, cualquier miedo o cualquier duda. Si te mantienes mirando a Él, no solo caminarás sobre las aguas, sino que también experimentarás su paz, que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7. En la vida, las tormentas son inevitables, pero nuestra respuesta a ellas puede cambiar todo. Cuando mantenemos nuestra mirada fija en Jesús, nuestras circunstancias no tienen el poder de hundirnos. Al igual que Pedro, podemos caminar sobre las aguas, enfrentando las tormentas con fe, sabiendo que Jesús está con nosotros, extendiendo su mano en el momento de necesidad. La fe en Jesús no solo nos da la capacidad de caminar sobre las aguas, sino también la paz para seguir adelante, sin importar cuán fuertes sean las olas. 4. Cuando Dios abre caminos donde no los hay. Hay momentos en la vida en los que nos sentimos atrapados, cuando todas las puertas parecen cerradas y no podemos ver ninguna salida. Es en esos momentos cuando la fe en Dios puede hacer lo imposible posible, como lo demuestra la increíble historia del cruce del Mar Rojo en el libro de Éxodo. En Éxodo 14:21-22 leemos cómo Dios abrió un camino donde no había ningún otro. En este pasaje, el pueblo de Israel se encontraba en una situación desesperada. Estaban siendo perseguidos por el ejército egipcio, y de repente llegaron a la orilla del Mar Rojo. El mar estaba frente a ellos, las montañas a sus lados y el ejército de Faraón atrás, sin escape visible. Sin embargo, Dios, en su misericordia y poder, tenía un plan perfecto. Dice la Escritura: entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y Jehová hizo retirar el mar con un fuerte viento oriental que toda aquella noche lo dejó en seco, y las aguas fueron divididas, y los hijos de Israel entraron por en medio del mar, en seco, y las aguas les fueron como murallas a su derecha y a su izquierda. Éxodo 14:21-22. Imagínate la escena. Un mar inmenso que se divide en dos, un camino seco y seguro, donde antes solo había agua. El pueblo de Israel, con fe en las promesas de Dios,
Dio un paso adelante y cruzó el mar en una situación que a los ojos humanos parecía completamente imposible. Dios abrió un camino en medio de lo que parecía un obstáculo insuperable. Este milagro no solo muestra el poder de Dios para hacer lo imposible, sino también su fidelidad hacia aquellos que confían en Él. Dios no permitió que su pueblo pereciera en medio de la adversidad, sino que les abrió un camino donde no existía un camino natural. Lo que parecía una trampa mortal se convirtió en un lugar de salvación y libertad. A veces, en nuestra vida, nos encontramos en situaciones que parecen imposibles de superar. Nos enfrentamos a problemas que no tienen solución visible y, como los israelitas, nos sentimos atrapados sin un escape claro. Puede ser una enfermedad incurable, un problema financiero sin solución o una relación rota sin esperanza de sanación. Sentimos que estamos ante un mar rojo, con las aguas cerrando todas las salidas y el enemigo acercándose rápidamente. Pero, como en la historia de los israelitas, Dios sigue teniendo el poder de abrir caminos donde no los hay. Lo que es imposible para los hombres es completamente posible para Dios. Si confiamos plenamente en Él, Él puede crear una salida cuando parece que no existe. Cuando los israelitas se enfrentaron al Mar Rojo, no dependía de su propio esfuerzo ni de sus habilidades. Era Dios quien hacía el milagro, quien abrió ese camino de salvación. De la misma manera, nuestras fuerzas no son suficientes para superar muchas de las dificultades que enfrentamos, pero la fe en Dios nos conecta con su poder sobrenatural. Una de las lecciones más poderosas de esta historia es que Dios siempre tiene un plan, incluso cuando nosotros no podemos verlo. Él sabe cómo abrir caminos donde no parece haber ninguna salida, y nada es imposible para Él. Cuando confiamos en Dios, nuestras circunstancias no tienen la última palabra. Él es el que tiene la última palabra. En tu vida puedes estar atravesando una situación que parece no tener solución. Puede ser que te sientas atrapado, sin opciones y sin esperanza. Pero quiero que recuerdes que Dios está contigo y tiene el poder de abrir caminos donde no los ves. Al igual que los israelitas, tu fe puede ser el primer paso para que Dios actúe en tu favor. Él puede abrir puertas que estaban cerradas, secar caminos que parecían imposibles de cruzar y hacer que camines sobre lo que parecía un obstáculo insuperable. Lo más importante es que no olvidemos la actitud de los israelitas. Aunque no sabían cómo lo haría, confiaron en que Dios tenía el poder de liberarlos. Cuando confiamos plenamente en Él, Él obra milagros a nuestro favor. En lugar de preguntarnos cómo lo hará o cuándo sucederá, debemos tener la confianza de que Él tiene el control y su plan es perfecto. Hoy te animo a mirar tu situación desde la perspectiva de la fe. Puede que no veas una salida, pero Dios ya está trabajando en un camino para ti. Aun cuando todo parezca en contra, Él puede abrir un camino donde no lo hay. El mar que parece infranqueable puede dividirse ante ti si mantienes tu fe y confianza en Él. Reflexiona. ¿Qué mar rojo estás enfrentando hoy? ¿Dónde sientes que no hay salida? Confía en que Dios puede abrir un camino para ti. Él tiene la capacidad de hacer lo imposible posible. Así como el pueblo de Israel caminó por un camino seco en medio del mar, tú también puedes caminar hacia tu promesa y tu libertad si pones tu fe en el poder de Dios para abrir caminos donde no los hay. La historia del cruce del Mar Rojo es un recordatorio de que Dios nunca deja a su pueblo sin una salida. Cuando no vemos un camino, Él lo crea. No importa cuán grande sea el obstáculo, Dios tiene el poder de dividir el mar y abrir un camino para ti. Confía plenamente en Él y verás cómo Él te lleva a través de las dificultades hacia un futuro de esperanza, libertad y prosperidad. 5.
La fe que mueve montañas, la promesa de Jesús. En Mateo 17:20, Jesús nos da una de las promesas más poderosas y liberadoras que encontramos en la Biblia. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí allá, y se pasaría, y nada os será imposible. Estas palabras son un recordatorio de que, aunque la fe no tiene que ser grande, su poder es inquebrantable cuando está puesta en Dios. Cuando Jesús habla de la fe como un grano de mostaza, nos está diciendo que no necesitamos una fe gigantesca para ver milagros. Lo que importa es la fe genuina, la fe que se atreve a creer en lo invisible, la fe que no se detiene ante los desafíos, sino que sigue confiando en el poder de Dios. Un grano de mostaza es pequeño, pero tiene un potencial increíble. De la misma manera, aunque nuestra fe comience pequeña, puede mover montañas si la ponemos en manos del Dios Todopoderoso. A menudo, cuando enfrentamos desafíos, nos sentimos pequeños o incapaces, pero la fe no se mide por el tamaño de nuestra fuerza, sino por el tamaño de quien nos da el poder. Dios tiene el poder de hacer lo imposible. En la promesa de Jesús, Él nos invita a hablar con autoridad, a orar con fe, creyendo que Dios puede hacer lo que parece impensable. Nada es imposible para Él, y si confiamos en su poder, podemos ver montañas moverse. La fe que Jesús nos pide no es una fe pasiva, que solo espera a ver qué sucede. Es una fe activa, que declara, que cree y que se mueve hacia adelante sin importar las circunstancias. ¿Qué montañas te están rodeando hoy? Puede ser una montaña de dudas, miedos, enfermedades, problemas financieros o relaciones rotas. Sin embargo, Jesús te dice hoy, nada será imposible para ti si tienes fe. Este versículo de Mateo nos llama a la acción. No solo se trata de creer, sino de actuar en esa fe. Hoy mismo, haz un acto de fe. Ora con todo tu corazón, confiando en que Dios puede mover esas montañas. No pienses que tus problemas son demasiado grandes para Dios, porque para Él nada es imposible. La fe es el puente entre nuestra necesidad y el poder de Dios. Cuando oramos con fe, nos alineamos con la voluntad de Dios y Él responde. Si tienes una petición, si tienes una lucha, si tienes un sueño, ponlo delante de Dios en oración con fe. Cree que Él puede hacer lo que parece imposible. A veces no vemos resultados inmediatos, pero la fe nunca decepciona. Y Dios siempre cumple sus promesas. Jesús no está pidiendo que tengamos una fe perfecta o sin dudas. En muchos momentos, nuestras dudas pueden ser naturales, pero lo que importa es la decisión de creer, incluso cuando no entendemos el cómo. La fe que mueve montañas es una fe que decide confiar en Dios aun cuando no vemos la solución de inmediato. Es una fe que no se deja derrotar por los obstáculos, sino que confía en que Dios tiene el poder de hacer el milagro en el momento perfecto. La clave está en mantener esa fe activa. No basta con decir creo, sino que debemos actuar como si realmente creemos en las promesas de Dios. Cualquier dificultad o montaña que se cruce en tu camino, recuérdalo, puede moverse si tienes fe como un grano de mostaza. La fe activa no solo ora, sino que también sigue adelante sabiendo que Dios está obrando a su favor. Hoy te desafío a tomar acción con fe. Si tienes una montaña en tu vida, ora con fe. Cree en el poder de Dios y espera ver lo imposible convertirse en realidad. No dejes que la duda o el miedo te detengan. Dios ha prometido que nada será imposible si tienes fe en Él. Recuerda que la fe no se mide por su tamaño, sino por la firmeza en el poder de Dios. Con la fe que Jesús describe, puedes mover montañas, cambiar situaciones y ver milagros en tu vida. La fe no es algo que esperarás, es algo que vives cada día, orando y confiando. Hoy es el día para comenzar a actuar con fe.
Hoy es el día para orar, declarar y creer que Dios puede hacer lo imposible. Nada será imposible para ti si confías en el poder de Dios. Hoy hemos aprendido que depositar nuestra fe en Dios nos permite superar lo que parece imposible. Desde las promesas dadas a Abraham hasta las palabras de Jesús sobre la fe que mueve montañas, Dios nos invita a confiar en su poder infinito. Él puede abrir caminos donde no los hay, calmar las tormentas de nuestras vidas y cumplir lo que en nuestras fuerzas sería irrealizable. La fe genuina no se trata de la cantidad de fe, sino de en quién está puesta esa fe. Si confiamos plenamente en Dios, podemos enfrentar cualquier desafío con la certeza de que Él está con nosotros y que nada es imposible para Él. Ahora, te invito a cerrar tus ojos y acompañarme en esta oración poderosa, declarando tu confianza en el poder de Dios, que puede hacer lo imposible en tu vida. Padre Celestial, hoy vengo ante ti con un corazón lleno de fe, sabiendo que tu poder es más grande que cualquier problema o montaña que enfrente en mi vida. Te agradezco por tu fidelidad y por las promesas que has hecho, que me aseguran que nada es imposible cuando confío en ti. Señor, quiero depositar mi fe completamente en ti, creyendo que tú tienes el control de todo. Te pido que me ayudes a fortalecer mi fe, que no me deje vencer por mis dudas, sino que mire siempre a ti, mi Salvador y mi refugio. Hoy declaro que no hay nada que me pueda separar de tu amor, que con tu ayuda puedo superar cualquier obstáculo y que con tu poder todo lo que parece imposible será hecho posible. Ayúdame a caminar con fe como un grano de mostaza, sabiendo que tú estás obrando a mi favor. Te doy gracias, porque como prometiste, nada será imposible para mí si confío en ti. Amén. Hoy es el día para tomar acción con fe. Recuerda que si confías plenamente en Dios, nada será imposible para ti. Que esta oración sea un recordatorio constante de que Dios está contigo, abriendo caminos y haciendo lo que parece imposible. Confía, ora con fe, y verás su poder obrar en tu vida. Gracias por haberte unido a este momento de reflexión y fe. Mantén tu fe firme y sigue adelante sabiendo que con Él a tu lado no hay límites para lo que puedes alcanzar. Nos vemos en el próximo video y que Dios te bendiga abundantemente.